El primer punto es una reflexión que yo la llamo el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo creo que todos conocemos, si no hemos leído la novela, al menos conocemos la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un doctor que inventa una pócima, que se la toma y se transforma en Mr. Hyde, que es lo opuesto a él. De hecho, hasta comete crímenes y demás. Está interesante la novela, creo que hasta películas han hecho. Pero bueno, yo aquí la estoy enfocando al punto de vista del maestro, y sobre todo el maestro universitario, que es donde tengo yo la experiencia. A todos nos ha tocado pasar por un proceso formativo. A mí me tocó pasar por un proceso formativo. Todos sabemos lo que está, pues no mal, pero sí que le hace falta corregir, mejorarse al proceso formativo. Incluso los que también tenemos la oportunidad de trabajar en lo que viene siendo el sector público o privado, es decir, en la práctica, cuando nos llega alguien nuevo, sabemos cómo hacerle para que desarrolle el trabajo que tiene que hacer. Pero pasa un fenómeno, por eso lo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pasa un fenómeno extraño, sería un caso de estudio para los psicólogos o los educadores, que cuando pasas a esa persona que conoce qué se debe de hacer, cómo se debe de hacer, que en su campo profesional es muy hábil para adiestrar a las personas que vayan ingresando a su despacho o su centro de... Cuando pasa como maestro, como que se le olvida y empieza a esquematizar el conocimiento en muchas ocasiones de una manera no práctica, de una manera no entendible, pero que cumple con los esquemas de la institución o con los planes o con la manera o con la metodología o con lo que sea. Hay un cambio del que sabe cómo hacer las cosas, del que sabe cómo realizar una instrucción, del que sabe cómo evaluar, a cuando pasa a la docencia y que empieza ya a trabajar con esquemas muy básicos del conocimiento, maneras muy formalizadas, pero descontextualizadas de evaluar. Y es cuando vemos precisamente ese rompimiento. Me ha tocado verlo, me ha tocado vivirlo, pero pues también me ha tocado romperlo, avanzar, proponer, sacar a mis maestros de esa dinámica y tratar de que, no digo se vuelvan un Mr. Hyde otra vez y que hagan y deshagan, pero que sí entiendan qué debe de saber la persona, cómo debe de saberla, cómo debe de evaluarse y que mucho de la práctica se incorpore en los procesos formativos. Entonces, esa es la primera reflexión que yo quisiera hacer para romper el hielo, para pensar todos. Hay otro paradigma. ¿Para qué está la escuela? Son los paradigmas que nos dificultan, y lo digo por la experiencia de 15 años en el sector educativo, en lo que viene siendo educación superior, trabajando con maestros, trabajando con alumnos. Es uno de los paradigmas que nos dificultan avanzar en muchas ideas que podríamos desarrollar. ¿Para qué está la escuela? Yo lo he hecho como ejercicio con mis maestros. ¿Para qué está la escuela? Y empiezan las respuestas que esperamos, que sabemos. Pues para formar profesionistas exitosos, para desarrollar sus habilidades, para dotarlos de los conocimientos, y hacen una lista que tiene que ver con el proceso formativo, oficial, formal, excelente, pero que cuando la ponen yo les digo, le falta a eso y mucho, porque de aquí de la escuela, al menos yo lo he visto, no sé ustedes maestros, les pregunto a ellos, yo he visto que de aquí se ponen de novios, rompen, se casan, algunos tienen hijos, algunos pasan por duelos familiares fuertes y tienen a sus amigos. Yo voy ahorita a la cafetería y veo gente hablando de 1000 cosas y de esas 1000 tal vez 10 sean de la universidad o de las materias, pero las otras 990 pues, no tienen nada que ver con. Entonces, ¿para qué está la escuela? Está para formar, estamos de acuerdo, pero también está para las cuestiones de las relaciones sociales. Si no se entiende eso, si se cree que el alumno debe llegar al salón, estar calladito, sentadito, no le va a hablar a nadie, nunca va... Hay un problema formativo de muchas variables que no se consideran y no se incorporan, porque lo importante es eso, incorporarlas, no reprimirlas, incorporarlas en el proceso formativo, y lo hemos hecho. Hay maneras de hacer eso. Ahorita les voy a comentar la experiencia práctica de cómo hemos salido del esquema tradicional y hemos incorporado muchas maneras diferentes de realizar el proceso formativo.
La otra cuestión es el papel del maestro. Yo creo que muchos de aquí estamos ya familiarizados con el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno, algo relativamente reciente, hasta hace poco, y la verdad, yo creo que todavía en muchas partes, en mayor o menor medida, está centrado en el maestro. Es decir, el maestro dice qué se va a ver, cómo se va a ver, cuándo se va a ver, cómo se va a evaluar y cuándo él va a considerar si todo lo anterior estuvo bien o mal. O sea, eso de centrado en el alumno, yo creo que nomás es para la evaluación. Voy a ver si ya desarrollaste lo que tienes que desarrollar. El resto, pues es del maestro. El maestro es el que decide. Cuando hago este tipo de reflexiones en muchos foros, me ha tocado luego discutir fuera de ellos, y en ocasiones creen que estoy abogando porque el maestro se relegue. Y yo lo que les comento es, hay muchos cambios que se pueden hacer en la currícula, en los contenidos, pero hay dos aspectos que nunca jamás, por ningún motivo y de ninguna forma, van a poder ser suplidos, y que el maestro es el único que los puede desempeñar. Dos son los únicos que yo cuidaría, los demás los podemos mover, pero hay dos. Uno tiene que ver con la experiencia. Me refiero a la experiencia que tiene el maestro. No nomás el conocimiento, la experiencia. Un maestro que sabe, que ha vivido, que ha aplicado y que trae un cúmulo de experiencia que no se puede medir, no se puede encasillar, pero que enriquece en extremo el proceso formativo. ¿Cuál es la diferencia entre un libro muy bueno de matemáticas y un maestro de matemáticas? A lo mejor en conocimiento igual, pero en experiencia práctica o docente o lo que ustedes quieran, el maestro. Esa es una cosa que yo rescataría y que la verdad hasta ahorita no sé cómo suplirla porque implica una vida profesional. La otra tiene que ver con la evaluación. La única persona que te puede decir palomita o crucecita es la que tiene desarrollada la habilidad y que por lo tanto sabe cómo se deben hacer las cosas. Eso no lo puede suplir ningún libro, por más autodidacta. Llega el momento en que alguien necesita decirle a otra persona, ¿está bien esto? Y el único que puede decir, sí, no, le faltó por aquí, por allá, es el maestro. Entonces no abogo porque el maestro se relegue, sino porque ubique su competencia, que tiene que ver en experiencia y en evaluación, y permita que el modelo se vaya evolucionando sin él ser el que determine todas las fases del mismo. Entonces, esto del maestro es la reflexión, el papel que juega el maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje, un papel que ha cambiado mucho, que yo sé y creo puede cambiar más, que el maestro no pierde si deja esa aureola de el que sabe, el que decide, sino que de una manera tipo tutor, aprendiz, puede desarrollar de una manera más accesible lo que viene siendo la transmisión del conocimiento, el desarrollo de las habilidades. Pero bueno, esos son los paradigmas. En esos paradigmas me ha tocado desarrollar talleres muy interesantes y tenemos resultados también muy interesantes cuando vemos todo lo que se ha hecho, pero mejor aún todo lo que se puede hacer. Pero quisiera pasar por los tiempos con el primer concepto de este proceso dinamizador, que es el de pertinencia. Nomás como idea conceptualizadora, quisiera comentar en cuanto a pertinencia, y si se me permiten lo quiero leer. Una idea, evento, proceso u objeto adquiere pertinencia en la medida que ésta presenta características que tengan relación con el asunto a tratar. No voy a decir más. Yo creo que todos estaremos de acuerdo, es lo que les comento, cuando estamos en la fase conceptual, me refiero a los talleres que me toca trabajar con maestros con mucha experiencia. Cuando estamos en la parte conceptual, nadie dice nada, o sea, están todos de acuerdo. ¿Estás tú de acuerdo con que algo va a adquirir pertinencia, va a tener pertinencia? Cuando represente las características
que tengan relación con el asunto. No, pues que sí, está interesante, está bien, qué bueno, todos queremos eso. Bueno, pues entonces vamos avanzando para ver si estamos de acuerdo ahora en la practicidad del concepto. Primero, a ver si no me... Este es el primero. De la vista nace el amor en cuanto a pertinencia. Vamos viendo. Recuerden lo que les dije, características que tengan relación con el asunto. Todo proceso formativo se descontextualiza cuando no replica las características que está buscando transmitir. Yo creo que a todos nos ha tocado en donde nos empiezan a platicar situaciones. Se compraron 20 vacas, se mandó el auto A, se invirtió en... Espérate, eso no es la vida real. No son características que representen la vida real. Algo que nos puede servir de ejemplo es el proceso que sufren o que se les aplica a los doctores. Al doctor, pues, llevar un momento en el cual aprende ciertos conceptos, pero su prueba de fuego va a ser cuando lo pongan frente a un paciente o frente a un cuerpo o frente a un... y le digan, ahora sí hazlo. En mis procesos formativos utilizo mucho las imágenes, porque somos un mundo de imágenes, gracias, constantes. Todo tiene una imagen. Si yo le digo que compró vacas, por lo menos le puedo poner una foto de las vacas. Si le digo que mandó el auto A, puedo poner un auto, una imagen. Quiero que vean ustedes cómo está avanzando la tecnología. Todos los que andamos en redes, cómo se le está dando peso a la imagen, a la representación visual, no gráfica, visual de los eventos, porque son más fácilmente entendibles. Entonces, una cuestión de la pertinencia tiene que ver con usa imágenes, que la gente sepa lo que estás hablando, no más que lo entienda, sino que lo vea. Aquí entramos a un campo también, que yo creo que aquí los educadores me pudieran dar a mí una lección, que es la programación neurolingüística, en el cual se busca precisamente integrar todas las habilidades que tiene el ser humano en los procesos formativos. Y bueno, la cuestión de la vista, de las imágenes, es parte, yo creo que primordial de un proceso formativo. La otra cuestión, porque tampoco la vamos a dejar por fuera, es la conceptualización práctica. Usa imagen, está bien, pero tienes que transmitir el conocimiento, y una manera muy práctica que hemos encontrado los seres humanos de transmitir el conocimiento es a través de expresiones, una redacción, un habla, pero el concepto de conceptualización práctica quiere decir tal cual son las cosas. Si tú me dices que compramos vacas, como el ejemplo que estamos ahorita viendo, bueno, dime el precio real, el valor real, dónde lo compramos de verdad. Explícame de verdad las cosas, ya que me las vas a platicar, por lo menos que sea una platicada verdadera. Eso tiene que ver con la conceptualización. No estamos dejando de lado los conceptos, los vamos a seguir usando. No estamos dejando de lado las redacciones, las vamos a seguir usando. Pero reales. Se constituyó una empresa. Está completamente descontextualizado. Me tiene que decir cuántos socios, en dónde, con qué notario, cuánto me costó ir con ese notario, a qué horas. Eso es una conceptualización práctica, porque me ubicas con todas las características en una realidad. Y la otra tiene que ver la imaginería concreta. Imaginería, este término de hecho no es docente, es más bien poético. Imaginería concreta se refiere cuando el poeta, con expresiones, te hace ver las realidades que él desea transmitir. Cuando vamos siguiendo la exposición de la temática que se está presentando, vamos viendo que se trata de un proceso formativo centrado en el alumno, con el enfoque de competencias, pero aderezado bastante con humanismo, no viendo al que estamos formando como un insumo más del proceso formativo, sino como una persona. Cuando hablamos de imaginería concreta, quiere decir, ponle todo lo que sea necesario para que esa conceptualización que le hiciste la vea representada de manera práctica, real. Lean un poema, si el autor lo logra transportar a lo que está platicando, funcionó lo que estaba haciendo. Si ustedes como docentes, con la plática y con los
gueregueres que le pongan alrededor, logran transportar al alumno, lograron entonces su cometido en cuanto a lo que viene siendo pertinencia, en lo que viene siendo la imaginería concreta, no agarrar montes, sino hacerlo de manera concreta. Eso en cuanto a pertinencia, le digo, pudiéramos platicar y platicar mucho. Yo quiero dejar tiempo para hablar de casos prácticos. Lo siguiente es la coherencia. Ok, ya vimos pertinencia. Las cosas van a ser y van a representar las características cuantitativas y cualitativas de la realidad. Ya. O sea, a mí no me... Yo cuando estoy con alguien que no está muy de acuerdo y empieza a discutir, yo le digo, tú dime, esto es igual que afuera, y si es así, adelante. No vamos a discutir conceptos, vamos a discutir procesos. Y al menos de mi parte, yo creo que el proceso formativo, repito, al menos a nivel superior, que es donde a mí me toca estar, que está habilitando, se supone, a un alumno para ejercer una profesión, pues debe de ser casi un laboratorio que replique las características del entorno. Si no, yo no me explico cómo es que se está formando. Entonces, mi discusión está ahí. Si la otra persona está de acuerdo con ese concepto, avanzamos. Si no, cada quien por su lado. Pertinencia es las cosas que yo presento, que yo explico, que yo muestro, son tal cual o la mayor parte proporcional a la realidad. Palomita y no hay discusión. El otro término tiene que ver con el de coherencia. Aquí también quisiera leerles la definición que he generado respecto de este término. No son etimológicas, ¿no? Por si alguien me quiere corregir, no son definiciones etimológicas. Una vez que se han establecido las características de la realidad, es decir, la pertinencia, que deben considerarse en los procesos educativos del futuro profesionista, es menester que el conocimiento se vaya construyendo de una manera armónica, tratando de integrar todos los conceptos y buscando, muy importante, que la instrucción no se atomice. Si queremos enseñar a hacer un licuado de fresa, podemos durar un semestre hablando de las fresas, su historia, su cultivo, su uso, sus características. Si al otro semestre hablamos de la leche y al octavo queremos integrar para hacer la malteada, yo creo que va a haber ciertos problemas. El proceso formativo es algo que a mí no me gusta cuando atomiza y disgrega los elementos del aprendizaje y busca o espera que el interior del que está en el proceso formativo lo llegue otra vez a unir. En los procesos que me toca participar tratamos de que haya esa coherencia, que no haya esa disgregación de los elementos. Al contrario, estoy hablando de un proceso acumulativo, pertinencia, ya vimos ahorita, que replica las características de la realidad y que permite ir entendiendo lo que le vamos poniendo en su proceso formativo, ¿no? Pero quiero ver algunos conceptos, por ejemplo, ubicación, contextualización. Es parecido, van de la mano a lo que estamos viendo, a los conceptos que estamos viendo, pero bueno, cada uno tiene su valor. Ubicación, contextualización, que digo, tiene relación con pertinencia, pero es diferente. Se refiere a que en el proceso formativo, la idea, el concepto, el conocimiento, la habilidad, lo que buscas transmitir, que replica características de la realidad, ya lo vimos en pertinencia, va a necesitar que se le identifiquen otras variables u otros conceptos que van junto con pegado. Ahorita pusimos el ejemplo y lo quiero seguir manejando para que vaya acumulándose esta plática de las vaquitas. Ya me dijiste las vaquitas, dónde las compraste y todo. ¿Y por qué no me hablas un poco más de por qué las compraste? Se compraron 100 vacas, pero, o sea, qué bien, te hago el ejercicio. O se mandó el vehículo al taller, el otro ejemplo que manejé. Excelente, hacemos el ejercicio, o el que ustedes quieran. Pero ¿por qué no me platicas de un poquito el por qué y el para qué del ejercicio? Y eso me permite contextualizar la situación, no descontextualizarla. No, tenemos un ranchero que tiene un terreno y quiere poner ahí ciertos animales de engorda y por lo tanto se compró la vaca. Ah, bueno, pero ya me ubicaste, ya entiendo el por qué estoy haciendo las cosas. Y no nomás eso,
sino que me permite también entender cuándo voy a poderlas hacer afuera. A esto se refiere ubicación, contextualización. Abarca un concepto más amplio que el de pertinencia, porque incluye cosas que a lo mejor no son necesarias, pero que sí son de mucho valor para el proceso formativo. El otro tiene que ver con el seguimiento, que sea acumulativo. Pensemos en un ejemplo de manejo de auto, o el ejemplo que ahorita les puse de hacer una malteada. Ya aprendiste a manejar el auto, ya aprendiste a hacer la malteada. Bueno, en el otro semestre te voy a enseñar otra cosa completamente diferente, pero va a haber momentos en que tengas que hacer una malteada. Acá te voy a enseñar otra cosa, a lo mejor preparar, digo, si estamos hablando de gastronomía, algún platillo. Ponle la malteada que ya sabes hacer. O te voy a enseñar ahora, ya no lo del vehículo que se fue a un taller y que tienes tú que hacer el diagnóstico o hacer el registro contable o lo que tú quieras. Ahora te voy a hablar de un proceso industrial. Pero en ese momento, en algún momento te voy a decir, el carrito que usan aquí lo llevaron al taller. Se le va dando ese proceso acumulativo, se le va dando seguimiento. Las cuestiones no son, ya las aprendiste, palomita, 10, seguimos a la otra, sino que nos las traemos en el tiempo lo que estamos manejando. Interrelación, todas las cuestiones, quiero suponer yo, así como disgregamos el conocimiento, en un momento dado, todo ese conocimiento está relacionado, estamos hablando de un enfoque de sistemas. Entonces, en algún momento tiene que haber interrelación. Ya no nomás entre la malteada y la otra comida, sino mejor entre la malteada y la comida y cómo sacar las cuentas del restaurante. Está relacionado, si estamos hablando de un restaurante, está relacionado. Ya ni siquiera te voy a enseñar a hacer comida, te voy a enseñar a cobrarla, pero tiene relación con. Ya ni siquiera te voy a hablar del vehículo ni del proceso industrial. Ahora te voy a hablar de una venta o de un pedido, pero que tiene que ver con el proceso industrial y con el vehículo que va a llevar a entregar lo que viene siendo la producción. Estamos hablando de una interrelación constante en el proceso formativo, incluso de temas que no tienen que ver con tu materia. En mi caso, les puedo poner el ejemplo de contabilidad. Estamos dando contabilidad, pero bueno, te voy a hablar de fiscal. Oye, pero no es tema de, no importa, pero lo tienes que dominar o no lo dominas. Sí, bueno, entonces lo podemos tocar, pero es de otra pero lo podemos tocar. Y vamos relacionando de esa manera lo que viene siendo el proceso formativo. Visión holística. Esta va para el maestro más que para el alumno. El maestro, si es profesionista, me refiero a un profesional que tiene experiencia en, necesariamente necesita saber los cómo, los por qué y los para qué, y va a entender el proceso formativo, va a entender los errores que se cometen, los aciertos que se cometen, la manera en la cual se va construyendo el conocimiento, va a entender el mismo proceso que sufre el alumno y luego sufre en un sentido de formarse, pero va a tener el alumno no tiene esto, él tiene la idea clara de hacia dónde va. Él es el único, el alumno no, porque aunque se lo plantees en un objetivo instruccional, nomás lo conoce el otro lo ha vivido. Entonces, él sabe cómo va a llegar y sabe qué es lo que debe obtener al final. Vamos a darle un poquito turbo a esto, al cabo que ya vamos en relevancia. Esta me encanta, la de relevancia es algo que me gusta mucho y aquí les quiero poner un ejemplo. Igual si hay tiempo les voy a platicar de más cuestiones que me han tocado en un momento trabajar. El proceso formativo, independientemente de que considere las condiciones de pertinencia, tal y como son allá, y coherencia, construyendo de manera acumulativa el conocimiento, se enfrenta a otro reto. La gran cantidad, yo diría la exorbitante cantidad de información diversa que sobre la profesión y el quehacer profesional hay. Todos estaremos de acuerdo que las dos primeras variables de pertinencia y coherencia no nos salvan de esto, que hay un cúmulo exorbitante de información. La relevancia precisamente tiene que ver con la capacidad de saber de todo eso, que es lo que necesita y requiere saber, dominar, entender y aplicar el futuro profesionista. Porque es mentira
que todos necesitamos saber todo. ¿Qué vamos a enseñar? Lo que sea necesario para. Les pongo un ejemplito. En una ocasión, ya hace mucho tiempo, me llegué a estar en una academia, le llamamos así, es un grupo de maestros, de una materia que se llamaba información financiera. Cuando la primera vez que me entregaron el programa, no hombre, o sea, eran 3 cursos de contabilidad. Casi iba el maestro a galope porque suponía, que eso es algo heredado del modelo anterior, que si todo se veía, como en hipnosis, si todo se veía, automáticamente todo se comprendía y todo se le quedaba. El grave problema que teníamos era que al final evaluábamos y no era así. Entonces empezamos a trabajar, les voy a poner en perspectiva. Empezamos a trabajar y empezamos con los temas. A ver, ¿cuáles son temas importantes? No, yo creo que este. No, es que también debe de ir este. Y también debe ir este. Al final teníamos los mismos temas. Me habían vuelto a meter todos los temas. Entonces lo que hice para cambiar el esquema, para sacarlos, les dije a los maestros, ok, vamos a olvidarnos de eso. Supongamos que tenemos 70 millones de dólares y vamos a hacer el mejor carro del mundo. ¿Qué quieren ponerle? Y ahí sí empezaron. Asientos de piel, quemacocos, rines de lujo. Pero se me hicieron el mejor carro y lo pusimos así. Todo esto va a llevar mi carro de 70 mil millones de dólares. Perfecto. Terminamos y les dije, maestros, nos acaban de reducir el presupuesto y nomás tenemos ahora, de los 70 mil, nomás tenemos 10 mil. Ah, bueno, pues ya no le pondríamos el quemacoco, y empezaron a quitarle ciertas cosas no necesarias. Quedó un carrito bueno todavía. Maestros, ya no tenemos 10 mil, ahora tenemos más $1 millón de dólares. Bueno, pues no es necesario que tenga el rin de lujo, y empezaron a hacer un carrito. Me los fui llevando hasta que al final era, maestro, no tengo más que 100 mil pesos. Chasis, motor, ni siquiera asiento, volante, llantas, pedales, el de acelerador y eso, y los cambios. Así quedó el carro. Ya que terminamos, le dije, maestros, qué interesante está esto, porque sin ser expertos podemos saber qué es lo importante en un vehículo, pero siendo expertos en esto, somos incapaces de ver qué es lo prioritario. A partir de ahí, trabajamos de otra manera y créanme que salió un programa que se podía desarrollar de una manera más armónica, tanto para el maestro como para el alumno. Lo otro es la investigación. No todo el maestro lo tiene que dar en clase. Yo creo que eso nos queda a nosotros claro y lo estamos aplicando. Y muchos conceptos son de, tú investígalo, tú tráelo, mañana te pregunto. Surgen ideas y tú investígalo. De hecho, sabemos que esa es una salida muy práctica en ocasiones cuando nos preguntan y no sabemos si, qué interesante, investígalo, mañana lo discutimos. Bueno, lo podemos aprovechar para quitarle la presión a muchos conceptos que a lo mejor son importantes, pero no son necesarios y que se pueden complementar a través de la investigación. Y la otra es la vinculación interinstitucional. Cuando estábamos en ese mismo proceso que les dije, que los maestros vieron que muchos temas quedaron fuera y todavía aunque lo habían logrado, sentían que iban para atrás y para adelante, metimos esto. Es decir, hicimos un convenio entre universidades de diferentes países y les dijimos a los alumnos, pusimos en contacto grupos de alumnos, no de maestros, grupos de alumnos para que entre ellos se investigaran características de cómo se hacían las cosas allá y cómo se hacían las cosas acá. Me refiero a contabilidad. Pregunta cómo se lleva allá la contabilidad y cómo se pagan impuestos. Y los de allá les preguntaban a los de acá. No había una figura de autoridad, eran los propios alumnos, pero sí había temas interesantes que se salvaban a través de lo que era la vinculación institucional. Les agradezco, creo que estoy en tiempo y si todavía hay chancita, pues preguntas y respuestas a la orden. Gracias.